Son conocidas como bandas latinas y se han convertido en la peor pesadilla para las autoridades. Tan solo en nuestro país existen unos 420 colectivos que ya agrupan a unos 4.000 adeptos en todo el territorio. Los Trinitarios, los Bloods, los Nietas, los Dominican Don't Play, los Mara Salvatrucha. Se trata de grupos de referencia, pero que en realidad controlan decenas de grupos más pequeños. Vamos a ver hoy cómo funcionan. Hay que decir que estas bandas tienen una jerarquía fuertemente estructurada, un patrón de conducta muy definida. Sus miembros responden al patrón de una persona joven de entre 15 y 23 años y funcionan bajo el concepto de obediencia ciega. Hay que decir que el crecimiento de las bandas latinas ha ido aparejado a lo que es el desarrollo de la inmigración en toda Europa y a pesar de que han perdido miembros, su actividad delictiva ha aumentado de forma alarmante hasta el punto de amenazar la convivencia ciudadana. Hay que decir que, por ejemplo, según Europol, se estima que en toda Europa ya existen unos 40.000 jóvenes que pertenecen a pandillas juveniles de carácter violento. Pero vamos a analizar cómo funcionan. Algunas bandas latinas tienen un carácter violento, tienen un patrón de conducta muy cohesionado, con una gran capacidad de perdurabilidad en el tiempo. La conciencia de grupo, la vinculación a un territorio o un espacio local sería otro de sus rasgos. Y más o menos un 80-90% de sus miembros son varones, pero también es verdad que esta tendencia está cambiando, ya que cada vez hay una proporción mayor de chicas, hasta el punto de que hay bandas, por ejemplo, 100% femeninas como las Latin Queens. Vamos a ver cuáles son las principales bandas. Las más peligrosas, la Mara Salvatrucha, por supuesto, tienen su origen en Honduras y El Salvador. Con el tiempo se han instalado en países como España y el sur de Europa y se agrupan normalmente en el extrarradio de grandes ciudades. Se distinguen por sus abundantes tatuajes. En su país de origen han llegado a estar vinculados al narcotráfico y la extorsión y se caracterizan por asesinatos muy crueles. Se han arraigado con fuerza en España. En nuestro país, por ejemplo, la Audiencia Nacional de Alicante celebró un macrojuicio contra 38 componentes de esta banda y Barcelona, Madrid, Alicante y Gerona serían sus principales focos de actuación. Hay que decir que cuando hablamos de bandas, la captación suele ser su objetivo prioritario, someten a sus miembros a una gran presión psicológica y tejen con ellos una especie de relación de dependencia. En tan solo un año, por ejemplo, se han producido 4 homicidios entre bandas, entre reyertas, robos con fuerza también o delitos como el tráfico de drogas, pues son algunas de sus especialidades. Hay que decir que funcionan como multinacionales del delito, replicando su modelo de marca en distintos países. Sus nombres de marca parecen sacados de auténticas películas: Trinitarios, los Crips, los Rapper Boys, los Lion Blacks o los Nietas, y un rasgo que los define es su capacidad para concentrarse en la periferia. Ellos tienen su propia estética, sus propios códigos de conducta, y hay que decir que se caracterizan casi siempre por actuar en grupo. Buscan el control de espacios públicos como puedan ser parques o la vía pública. Los Black Panthers, por ejemplo, suelen actuar en Zaragoza, los Blue 900 en Pamplona, los Latin Brothers en Albacete, los Master Street en Valladolid o los One Blood en Mallorca o los Big Boys en Torrejón de Ardoz, Madrid. Es decir, que en muchos casos se reparten estratégicamente el territorio. Suelen ser grandes consumidores de alcohol y en ellos prevalece un concepto de motivación identitaria. El sentimiento de pertenencia a un grupo también actúa como elemento motivador y otra de sus características es la rivalidad existente entre grupos. Hay que decir que su expansión también está muy relacionada con el fracaso de las políticas de inmigración y entre sus filas existe un elevado número de menores de edad con un alto índice, por supuesto, de fracaso escolar. En muchos casos, el alistamiento a sus filas es promovido por la necesidad de conseguir seguridad y autoprotección, ya que muchos jóvenes son presionados si no se integran en alguna de las bandas predominantes en una barria, en una área específica. Las redes sociales se han convertido en su principal herramienta logística. El 90% de sus acciones violentas ya se perpetran contra bandas rivales y a menudo se anuncian por Facebook, Twitter y también grupos de WhatsApp que conforman parte de su estructura operativa. La policía ya ha creado unidades especializadas destinadas a infiltrarse en estos grupos y su misión, por supuesto, es prevenir e identificar todo tipo de malas prácticas. Hay que decir que, por ejemplo, desgraciadamente en Madrid recientemente murió un joven ecuatoriano de 17 años que fue cruelmente apuñalado. Otro joven, por ejemplo, de 15 años moría en la Puerta del Sol en Madrid y, por si fuera poco, los Nietas se vengaron a tiros de los Trinitarios en el barrio de Vallecas. En Arganda del Rey, por ejemplo, los agentes de policía resultaron heridos en una pelea también entre bandas latinas. Bien, espero haber arrojado un poco más de luz y nos vemos en el próximo vídeo.